Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy estamos hablando sobre la situación de los familiares de los presos políticos que son condenados por las autoridades cubanas a vivir separados e incomunicados de sus seres queridos como una forma de castigo. Los ejemplos sobran: Lisandra Góngora, Félix Navarro, su hija Saily Navarro, José Daniel Ferrer, Lázara Quirenia, González Fernández, Michael Puig Bergoya y más recientemente Ramón Jesús Velázquez Toranzo, que unos días antes de las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba del 17 y 18 de marzo fue encarcelada por las autoridades ante una declaración que él emitió desde el Santuario del Cobre a los cubanos para que se unieran por defender los derechos humanos en Cuba y por la libertad de todos los cubanos. Nos acompañan hoy Rufina Velázquez, hija del expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, Anabelki Ferrer, hermana del preso político José Daniel Ferrer y líder de la UNPACU, y Maylin Fernández, jurista de nuestro equipo de Diario de Cuba. Anabelki, este no es el primer presidio de José Daniel Ferrer. Él sufrió el presidio político en la Primavera Negra de 2003 y a mí me gustaría que tú me explicaras qué impacto ha tenido en la familia tantos años de acoso y represión de la seguridad del Estado. Sí, bueno, la verdad que sí. Este es el tercer encarcelamiento injusto de José Daniel y bueno, para la familia ha sido bastante difícil, bastante duro, principalmente para los niños. Los niños de José Daniel, igual que de mi hermano Luis Enrique, en la Primavera Negra del 2003, ambos fueron injusta, arbitraria y cruelmente encarcelados. Tenían periodos de visitas cada 3 meses las familiares, cada 4 las conyugales, y teníamos que viajar desde Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba hasta Pinar del Río y La Habana, hasta aquí los 5:30 en Pinar del Río y hasta el Combinado del Este en La Habana. Con los niños pequeños frente a las prisiones teníamos que plantarnos, no nos quedaba de otra. Decimos muchas veces que lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿verdad? Teníamos que tomar la determinación porque simplilladamente no íbamos a colaborar con la dictadura a matar a mis hermanos de hambre, como en estos momentos tenemos muchos presos desnutridos, gracias a ese plan perverso y macabro de la dictadura. A mis hermanos, la dictadura decía que solo tenían derecho a 30 libras de alimentos y aseo, ambos juntos, una java de 30 libras para 3 meses, cosa que nunca iba ni aceptamos. Allí nos plantábamos frente a las prisiones, nos golpeaban en presencia de los niños, nos sacaban las habas en muchas ocasiones para la calle, nos llevaban detenidas a las madres y a mí para centros, unidades de detención. Y nada, los niños tenían que ver todo aquel panorama. Insistíamos, muchas veces lográbamos que nos dieran la visita, que se le entregara la java con alimentos y productos de higiene, y otras veces no. Entonces nada, ellos muchas veces plantados en huelga de hambre, en fin, toda una odisea, todo un martirio, toda una tortura que los niños, los que ya son adolescentes, ya son hombres o mujeres, pues todavía presentan secuelas. Es un trauma para toda la vida y pues eso a la dictadura no le importa, al contrario, les gusta que las personas estén bajo esa situación. En el 2019 al 2020 ya no estoy en Cuba, es triste, la verdad que es difícil dentro de Cuba por todo lo que uno asume, la actitud, la posición que uno asume, lo que trae consecuencias, porque la dictadura me amenazaba con que también me iban a aplicar la ley 88 por mi posición. Pero bueno, no importa. Si está dentro de Cuba, hay consecuencias. Te quebrantan la salud, aunque no te tengan encarcelados. Tratan de aniquilarte y de destruirte por todos los medios. Pero enfrentas, ¿no? Algo, te están aniquilando, pero tú dices, estoy aquí, estoy luchando por ellos, ¿no? Y estoy logrando. Y cuando estás fuera de Cuba, en el 2019-2020, que casi matan a José Daniel, ahí vimos las imágenes cuando lo liberaron, y pues ahora que están haciendo lo mismo, lo están aniquilando de manera lenta, pero cruel a la vez. Tú dices, hago lo que puedo desde acá, pero en mi criterio no es suficiente. Si estuviera allí,
pues estuviera plantada frente a la prisión desde la primera vez que dijeron, no hay visita, pues sí hay visita. La única solución para ustedes es que yo no exija que me tienen que dejar ver a mi hermano, que tienen que permitir las visitas, las llamadas telefónicas, es que a mí también me lleven preso o presa, y para ellos quizás en determinados momentos tenía consecuencias, se limitaban un poco, ¿no? Andaban más o menos por debajo, pero ahora les importa mucho menos. Ahí tenemos el caso de Feli Navarro y Saily, su hija, que les importó un comino, dijeron nos llevamos al padre y también nos llevamos a la hija. En el 2003 decían, tiene 2 hermanos presos, solo queda ella en la cárcel, vamos a limitarnos un poquito para llevárnoslas a ella para la prisión, ¿no? En fin, actúan como les da la gana. Es bien difícil, y ahora en estos momentos las familias que están atravesando por esta situación pues lo están sufriendo, lo están padeciendo, los que están dentro de Cuba sin alimentos, sin productos de higiene, sin medicamentos, con recursos mínimos para preparar una java en una situación que es difícil encontrar hasta 1 kilogramo de leche para llevar a tu ser querido. Y todos los impedimentos, disculpen, que pone la dictadura, pues tú dices, ¿qué cosa es esto? Dios mío, ¿no? Podré resistir, pero sí podemos resistir si Dios nos da fuerza para luchar por los nuestros, y con la gracia de Dios, pues también vamos a lograr que todos sean puestos en libertad y que todos preserven sus valiosas vidas. Sí, muchas veces incluso aunque se den las visitas, los familiares son sometidos a tratamientos humillantes, a registros excesivos, algo que también deja un impacto en los familiares. Rufina, Ramón Jesús Velázquez Toranzo, que es tu padre, hizo lo que muchas veces le dicen a los cubanos que están en el exilio que hagan: ve a Cuba y convoca desde allá. ¿Qué piensas de esta acción que él hizo y qué reacciones has tenido de los cubanos que están en el exilio de manera general? Bueno, esto fue una acción que mi papá y yo básicamente planeamos hace unos meses. Mi papá me dijo, bueno, ¿qué tú crees de esto? Porque si hay una persona que ha visto a mi papá sentir eso que sentimos los cubanos que estamos acá y sabemos cómo está Cuba, que es así todos los días, y Cuba se ha ido poniendo peor, y las injusticias que se han ido cometiendo son más grandes, y eso consume a uno, aunque no esté dentro de Cuba. Es una angustia que uno lleva por dentro en el corazón que no se quita. Y entonces, pues, en un acto de fe, como él le dijo, dice, bueno, pues vamos a hacer algo para ver si se enciende una llama, aunque sea de hermandad, de amor dentro del pueblo de Cuba. Vamos a hacerlo así. Pues efectivamente él viajó con mi mamá, porque mi hermano vive en Cuba con su niña. Mi hermano es una víctima más del ambiente que hay ahí dentro. Y lo decidimos hacer. Obviamente mi papá y yo venimos haciendo cosas juntos hace muchísimo tiempo, tenemos muchas ideas diferentes en varios aspectos, pero el amor por Cuba y la necesidad de sentir que se libere, siempre vamos a trabajar brazo con brazo. Y yo creo que fue una acción muy valiente de su parte, porque mi papá decidió sacrificar pues la comodidad, ¿no? Y sus últimos años también, que es como él lo ve. Él dice, hay tantas personas que hemos dedicado por tantos años a Cuba y siempre queda un poquito más que se puede dar. Y yo creo que él también lo hizo en el sentido de que a lo mejor esta es mi última batalla, ¿no? En tratar de liberar a Cuba y de ayudar a todos los hermanos que están dentro, que también merecen esa liberación. Y entonces, pues, decidimos hacerlo. Y esto fue una cosa que pecamos por ingenuos en el sentido de que lo quisimos hacer como familia, como lo hemos hecho anteriormente. Es decir, que teníamos muchos puntos que a lo mejor no pensamos claramente, pero esto no fue... Esto fue un acto de fe. Fue algo que quisimos hacer para dar un ejemplo. Y del exilio he recibido muchísimo apoyo, porque es verdad que a veces hacemos mucho por el pueblo de Cuba, pero a veces por muchos impedimentos y razones no tenemos la posibilidad y el chance de hacer cosas con el pueblo de Cuba. Y por eso quisimos ir a hacer algo allí dentro. Y sí hemos recibido muchísimo apoyo. Las personas a veces tampoco entienden que por qué uno hace una cosa de manera o de la otra, pero yo creo que todo el mundo sí está de acuerdo que tenemos que hacer más con el pueblo de Cuba, que tenemos que seguir poniendo presión para que todas estas cosas que están pasando en Cuba, todos estos presos que no son de ahora, que son presos de hace 20, 30, 40, 50 años. Las autoridades cubanas han tratado de evitar cualquier tipo de oposición desde que empezaron. Y hay presos que ni siquiera conocemos, que también están en las cárceles, que también merecen ser liberados.
A mí me gustaría preguntarle a Ana Belkis cómo vivió ella estas protestas del 17 y 18 de marzo, que fue unos días después, Rufina, de que tu papá hiciera esta convocatoria desde el Cobre. Pero me gustaría saber cómo vivió ella en el exilio estas protestas y si ha tenido un impacto en la familia de Ferrer y en el barrio, porque las protestas fueron muy cercanas a la sede de la UNPACO en Santiago de Cuba. Sí, la verdad emocionante, ¿no? Por un lado emocionante porque dices, el pueblo se sigue levantando, ¿no? Que es lo que hace falta. El pueblo tiene que reaccionar en algún momento porque es obvio que nadie en esta vida está dispuesto a dejarse matar, asesinar de hambre, miseria, calamidad, todo tipo de necesidades, ¿no? Y bueno, te emocionas por un lado, pero a la vez te preocupas por el otro lado, porque dice, bueno, Diosito, pon tus manos, ojalá esto sea masivo y represente el final de la dictadura, pero lamentablemente sabemos bueno, que esa parte es bastante, bueno, se hace bastante difícil a la vista de uno, para Dios nada es difícil ni tampoco imposible, y te preocupas porque dice, bueno, ahora van a ser más los detenidos, van a ser más los presos políticos, van a ser más los que van a estar muriendo, no fuera, sino dentro de las prisiones, en un espacio limitado, unos hacinados, otros como en el caso de José Daniel, totalmente aislados, que son quizás la minoría, pero los que están hacinados también están muy mal, porque la mayoría presentan bacterias, producto de la falta de higiene. Muchos están desnutridos, como decía al inicio, como es el caso de Nelson Sayas Maceo, de Fernando González Bayán y algunos presos políticos del 11 de julio. Ellos están en la prisión de Mar Verde, también ahí en Santiago de Cuba, y pues fueron movidos, trasladados a un destacamento que es para reclusos desnutridos. Quizás en el mes de enero, febrero, desde la prisión de Boniato, no pudimos confirmar nada, pero desde la prisión de Boniato llegaron mensajes que habían muerto más de 15 presos comunes por hambre, desnutridos. Las condiciones son crueles, inhumanas, degradantes. Entonces, pues te emocionas por un lado y por el otro lado te preocupas. Eso es lo que nos pasa, tratar de apoyar en la medida de nuestras posibilidades, porque lamentablemente no podemos dedicar todo nuestro tiempo a la lucha por la libertad de Cuba, porque tenemos que trabajar, tenemos obligaciones, Claro. Y es la manera de poder ayudar a los nuestros, de poderle hacer unas jabas a José Daniel como requiere, porque tampoco come alimentos del penal desde el 2022, porque le estaban poniendo determinadas sustancias en los alimentos escasos y mal elaborados que allí dan, y tuvo que dejar de comer esos alimentos. Si no le preparo una jaba como requiere la situación a José Daniel, pues se me va a morir de hambre y no podemos permitir eso, ¿verdad? Entonces, nada, ese es el panorama. Tú te emocionas y te preocupas y le pides a Dios, en mi caso, le pido mucho a Dios, pon tus manos, sé que Él puede ponerlas para que ya esto sea de manera general, masiva, y representa el fin de la dictadura para de una vez por todas salir de esta situación tan difícil, ¿verdad? Tan cruel para ellos y tan difícil y tan preocupante para nosotros. Yo quiero extenderle esta pregunta a Rufina, porque unos días antes tu padre estaba haciendo esta convocatoria y viviste estas protestas con él prácticamente detenido, o sea, desaparecido. Tú estabas todavía entendiendo en qué proceso se encontraba. ¿Cómo fue tu experiencia en este caso? Yo creo que comparto esto de que siempre que algo en el horizonte aparece y uno cree que es la libertad de Cuba, las emociones te burbujean por dentro, te burbujean porque uno dice, ahora sí llegó el día. A la misma vez sabemos que desafortunadamente el pueblo de Cuba tiene mucho desconocimiento cívico de cómo hacer las cosas, de cómo no dejar que los manipulen, y entonces uno dice, bueno, a lo mejor más gentes no se suman, a lo mejor la represión va a ser como el 11 de julio, que el 11 de julio fue tan violenta, con disparos, con golpes, con de todo, y uno sabe que entonces, bueno, y si matan a alguien, y si todas estas cosas pasan. Es decir, que es difícil sentirse solamente alegre que el pueblo está en las calles, porque sabemos las consecuencias de lo que pasa cuando el pueblo se va para las calles. Y bueno, con la situación de mi papá, eso pasó un domingo, si no me equivoco. Supuestamente ya le había dicho a mi hermano que estaba, fue una semana justo después que se llevaron a mi papá del Cobre. Es decir, que mi papá ni estaba por allí,
Pero incluso yo pensé, digo, bueno, ¿y si mi papá todavía está en Santiago de Cuba y alguien se enteró y alguien sabe? Y entonces, pero no sabíamos y hasta que después dieron confirmación de que estaba en Villa Marista. Y siempre es emocionante, porque también es emocionante ver cuando las personas encuentran dentro de sí esas ganas de libertad que tienen, aunque no sepan qué es libertad, cómo se llama. Porque el pueblo cubano sí sabe que no tiene libertad, lo que a veces no sabe identificarlo. Y ver cuando genuinamente el pueblo ya se cansa, se Y lo cansa de identifica. opresión y lo identifica de alguna manera. Sabemos que esas llamitas, por pequeñas que parezcan a veces, esos carbones siempre se quedan encendidos. Quiero hacerle una pregunta a Maylin Fernández, porque hay muchos niños y adolescentes implicados en estos asuntos de represión, y me gustaría que ella, que ha tenido experiencia en trabajos investigativos sobre este tema, nos contara cómo ha afectado, cómo afecta a los hijos menores de los opositores el hecho de que sus padres estén presos y que sean reprimidos por la seguridad del Estado. El tema de los niños, de los niños que sufren prisión, ya sea de sus padres o de su padre o de su madre, es un tema que no solo es típico de los prisioneros políticos. En principio, cualquier menor que sufra el encarcelamiento de uno de sus padres es más propenso a recibir niveles de estrés, es más propenso a desarrollar problemas psicológicos, a que la escuela, a que la comunidad los estigmatice por la propia condición que tienen de tener a uno de sus dos padres o a sus dos padres muchas veces detenidos o cumpliendo prisión. A nivel psicológico sufren, digamos, la separación, la no presencia del padre en su vida y en sus cuidados diarios, y esta situación se agrava en el caso de los presos políticos. ¿Por qué? Porque la sociedad estigmatiza este tipo de delitos y muchas veces la escuela, yo leí hace poco una denuncia donde la escuela se hacía partícipe con miembros de la seguridad del Estado de entrevistas a los familiares de niños que tenían uno de sus padres prisioneros. Otro tema que afecta hoy a los menores es primero la lejanía de las prisiones con respecto a sus padres. Tenemos niños que tienen que trasladarse 400 kilómetros para ver, por ejemplo, a su madre detenida o a su padre, y esto muchas veces se hace imposible, por lo que hay una ruptura del vínculo filial que puede existir entre padre e hijo a raíz de una separación que es propia y es directamente determinada por los establecimientos penitenciarios. Lo otro son las llamadas telefónicas. Los prisioneros tienen derecho a recibir a llamadas telefónicas hacia sus familiares. Cuando el horario de las llamadas telefónicas no coincide y el centro penitenciario, digamos, no interviene para garantizar que las llamadas se establezcan en horarios, por ejemplo, no escolares o en horarios en que los menores estén en el hogar y puedan tener relaciones con los padres, pues de alguna manera interfieren en la correcta relación, en la correcta comunicación que debe existir entre los padres y sus hijos. Y lo otro es que en el caso de las parejas que viven juntas, se le pone una sobrecarga a la pareja que no está presa y que tiene al cuidado a un menor, sobre todo en la crisis económica y social que está viviendo Cuba, del gasto en visita, del gasto en alimentación a ese preso que se encuentra detenido, el gasto en transportación y además la crianza conjunta y garantizar las necesidades básicas de un menor de edad. O sea que es un conjunto de elementos que muchas veces, digamos, que son propiamente establecidos con el fin de disuadir a los prisioneros políticos y a sus familiares por los centros penitenciarios, por los agentes de la seguridad del Estado, en fin, por los funcionarios que intervienen y que deberían garantizar en el interés superior del niño, que es lo que debería protegerse. Incluso Naciones Unidas ha manifestado que esto puede ser tortura o puede ser determinado como violencia hacia los niños, no garantizarles la correcta comunicación con sus padres cuando uno de ellos está detenido en un centro penitenciario. Anabel, que vamos a comentar un poco aquí con con nuestra audiencia. ¿Qué acciones ha realizado la familia de José Daniel Ferrer? ¿Qué acciones ha realizado la UNPACU para lograr visibilizar la situación de este opositor y encontrar un poco también apoyo internacional que en un caso como este es vital para poder mantener
el ojo puesto en estas violaciones de los derechos humanos. Sí, cómo no. A ver, estamos en comunicación permanente, no solo por el caso de José Daniel, sino también de otros de nuestros presos políticos y más aún cuando están en situaciones extremas de este tipo. Es decir, tenemos comunicación permanente con eurodiputados españoles, con senadores, congresistas acá en Estados Unidos, con organizaciones que, bueno, a su vez también tienen comunicación permanente con el Departamento de Estado, también tenemos comunicaciones con organizaciones defensoras, ¿no?, de los derechos humanos, al pendiente de las cosas que pasan en Cuba, como por ejemplo Amnistía Internacional. En fin, pues tenemos comunicación permanente con todas las personas que, bueno, en estos momentos recientemente han estado expresándose, reclamando, exigiendo a la dictadura que den fe de vida de José Daniel, cuando la propia dictadura corrió el rumor, tanto dentro como fuera de Cuba, de su posible muerte o no, de su supuesta muerte, con toda la mala intención del mundo. Todas estas personas a las que le estamos eternamente agradecidos, también cubanos como Rosa María Payá, como los integrantes de la Fundación Nacional Cubanoamericana, Cuba Prisoner Defender, Javier Larrondo, en fin, son muchos, son demasiados y bueno, no quiero que se me quede ninguno, así que nada, todos, absolutamente todos estuvieron muy, muy al pendiente, se hicieron eco de la situación tan dura y tan preocupante y bueno, así es como andamos siempre funcionando. Qué bueno. Sí, eso es muy importante, mantener el ojo sobre este tipo de violaciones. Rufina, me gustaría que nos explicaras si en el caso de tu padre han consultado algún abogado para encontrar una salida y lograr su libertad. ¿Qué herramientas legales les han sugerido? Si tienes ya noticias de las acusaciones que se les realizan y qué acciones han podido realizar los familiares de él que están allá en Cuba para lograr encaminar el caso de él, que todavía está encarcelado. Sí, nosotros hemos tenido comunicaciones con abogados fuera de Cuba, que son los abogados que tienen un poquito más de potestad y de imparcialidad en analizar los casos y las situaciones, porque previamente, cuando mi papá estuvo preso en el 2007, ni siquiera fuimos a un bufete colectivo. El juicio que le hicieron fue súper rápido, súper organizado de esa manera, y la abogada lo defendió la primera mitad del juicio porque obviamente tenía todas las bases para defenderlo. Después de un receso que tuvieron donde todos ellos entraron a un cuarto, cuando salieron, la abogada salió roja como un tomate y paró la defensa. Entonces sabemos que en Cuba se manipulan muchísimo a los abogados, ellos se ven muy limitados en ejercer su profesión de una manera honesta y correcta. Y entonces, como tampoco sabemos de qué están acusando a mi padre, en qué parte está este proceso penal, pues estamos esperando que ellos digan qué está sucediendo, de qué lo acusan, para entonces poder buscar a la persona adecuada y dar los pasos necesarios para su liberación. Porque hasta ahora, supuestamente, Fiscalía estaba trabajando en un caso, pero después ellos ni mencionaron incluso ese posible cargo de desorden institucional, ya que mi papá estaba en una iglesia, en una propiedad de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, y no hubo ningún desorden en esa institución, y entonces parece que solamente a lo mejor lo dijeron para intimidar a mi familia, para ellos hacerse los que estaban haciendo algo en contra de mi papá, pero hasta ahora lo que hemos escuchado es que están en un proceso investigativo, es decir, que acusación formal todavía no tenemos ninguna, pero sí tenemos muchísimo apoyo. Se le mandó el caso a Amnistía Internacional, las Naciones Unidas saben del caso, muchísimas personas dentro de la iglesia incluso saben y están atentos al caso de mi papá, es decir, que este tipo de protección sí existe y ayuda muchísimo no solamente a mi papá, sino a todos los presos políticos, que todas estas organizaciones no solo sepan, sino que tomen acciones en contra de estas violaciones de derechos humanos. Hay veces que nos enfocamos mucho en las denuncias, y yo ahora que pues me reincorporo a la luz pública de lo que es la lucha con todas estas cosas con Cuba, también me he estado educando en qué acciones se están tomando internacionalmente, porque yo sí creo que el mundo sabe lo que pasa en Cuba. Lo que estoy interesado ahora es en ver qué se está haciendo para no solamente que ellos observen y reconozcan que estas acciones están pasando en Cuba, pero qué están haciendo para condenar y para evitar
Y para Exacto. proteger a todos estos presos políticos dentro de Cuba, que sí sabemos que están ahí y que no tenemos a veces las herramientas legales suficientes para defenderlos de la manera que ellos merecen ser defendidos, para sacarlos de estas cárceles como ellos se merecen, porque el gobierno cubano imposibilita el conocimiento y que las leyes, ellos no respetan sus propias leyes, van en contra de su propia constitución y muchas veces pues nos faltan esas herramientas legales que a lo mejor estas organizaciones internacionales de derechos humanos, de defensas, etcétera, pues sí tienen, y sería muy bueno que se activaran de todas las maneras posibles. Primero, educarnos a los que nos toca defender a los de nosotros, y en segunda, exigirle al gobierno cubano un poco más duro y un poco más de frente. En vistas a todo esto que ha explicado Rufina Mayling, de que muchas veces el régimen obstaculiza los procesos judiciales, ¿qué herramientas legales tiene la familia en el exilio para casos como este, por ejemplo, como el del padre de Rufina? A ver, ahí hay dos cuestiones. La defensa, digamos, nacional o la defensa que se hace dentro de Cuba y la defensa que pudieran los familiares intentar ante organismos internacionales. Yo siempre digo que para que se reciba, digamos, una respuesta a favor o beneficiosa de organismos internacionales, estos exigen muchas veces en las solicitudes de denuncia que se hacen que exista previamente un agotamiento de todas las vías legales en Cuba. Es cierto y es conocido que las personas han perdido la confianza jurídica en los bufetes colectivos, en las instituciones, en la fiscalía, en los tribunales, porque muchas veces no ven respondidas sus necesidades cuando acuden a estos centros. Una persona, al amparo de la nueva ley de procedimiento penal y el Código Penal, puede estar detenida sin conocimiento de nadie únicamente 24 horas. Luego de allí tienen que notificársele a los familiares, al menos a través de una llamada telefónica, el lugar donde se encuentra la persona. Todo lo que se haga, todo este procedimiento que se haga violando estas 24 horas, se puede solicitar un procedimiento de habeas corpus. Incluso, aun cuando los familiares sepan que dónde se encuentra su familiar, pero no han tenido constancia de eso, o sea, no han tenido una comunicación telefónica, no se le ha permitido una información por ejemplo, de fe de vida, de dónde está, de que si se encuentra bien, pues pueden establecer el procedimiento igualmente de habeas corpus. Lo que sucede es que hay una serie de procedimientos, no me refiero específicamente al habeas corpus, que requieren comunicación a través de un abogado de bufetes colectivos. Y eso obligatoriamente implica que la familia tiene que contratar a un abogado que, digamos, medie entre el tribunal y la persona que se encuentra detenida. De lo contrario, se pierden, digamos, muchos procesos, muchas fases del proceso en que la familia no está o no puede estar porque obviamente las notificaciones se entienden hechas con la persona que está detenida. Y entonces muchas veces la familia no tiene otra opción, y mucho más cuando se encuentra en el exilio, de conocer la situación de la persona que está detenida, salvo por una llamada telefónica o a través de amistades o a través de comunicaciones, digamos, externas, que no sea directamente con un abogado. El tema de la denuncia a organismos internacionales, que también es válida, lo que yo decía hace un rato cuando conversábamos antes, es que por sí la tramitación demora. Entonces, muchas veces la tramitación de una denuncia ante organismos internacionales llega después de que ya la familia ha conocido, tiene conocimiento justamente de lo que está denunciando digamos, por las autoridades cubanas, o porque ya se celebró el juicio, o porque ya salió la sentencia, este tipo de cosas. A modo de resumen, yo pienso que es muy importante agotar las vías internacionales, la denuncia, que el mundo conozca realmente lo que sucede en Cuba y que se les caiga, digamos, esta fachada de legalidad y de cumplimiento de las leyes, pero además requiere que se agoten temas dentro de Cuba o procesos legales dentro de Cuba que permitirían más que nada el seguimiento del proceso de los familiares y no quedarse a la expectativa de lo que pueda comunicar un vecino, un familiar o un vecino, una amistad que pueda comunicarse con el preso dentro de la isla. Muchísimas gracias, Mayling Fernández, por acompañarnos también. Muchas gracias a Rufina Velázquez y a Anabelkis Ferrer. Y en Diario de Cuba seguiremos muy pendientes de todas las informaciones relacionadas con lo que hemos comentado hoy.